Hola a los que me seguís en Arqueología Rodrigo Silva, me alegro de estar de vuelta por aquí para nuestra charla semanal, digámoslo así, sobre temas relacionados con la Biblia, la religión, la historia de la teología y otras cosas relacionadas con este tema. Eres muy bienvenido. Agradezco tu presencia aquí. Si te gusta el contenido, deja un like y también deja un comentario aquí en el canal, será muy bienvenido. Y no olvides suscribirte al canal, ¿vale? Hoy quiero hablarles del que, para mí, es el texto más difícil del Antiguo Testamento, el más difícil de leer. Confieso que en todos mis años de cristianismo no puedo recordar una sola vez que haya visto este texto ser el tema de un sermón en una iglesia. No lo recuerdo. Tampoco recuerdo ninguna situación en la que hubiera un judío que a veces veo en las iglesias de algunos de mis amigos. Tampoco lo he visto nunca en una sinagoga a alguien hablando de ello. Es un texto como ese, que realmente da escalofríos, tanto que mucha gente piensa, mira, si yo fuera el editor de la Biblia, no dejaría que esto pasara desapercibido. Incluso parece que la Biblia, aunque es la palabra de Dios, por el contenido de este texto que les voy a dar aquí, parece ser un libro, a veces inapropiado para menores de 21 años. Pero antes de decirte qué es este texto y qué explicación podría darte, me gustaría hacerte dos invitaciones. Puedes ser mi alumno de Biblia con Rodrigo Silva, o puedes participar en la experiencia de historia del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Son dos cursos, así los llamaré, que estamos lanzando en Internet. Entonces, miles de personas ya están participando. ¿Y sabes que el dinero recaudado de estos cursos se destina a la construcción y mantenimiento del Museo de Arqueología Bíblica de la NASP? Así que voy a dejar el enlace a estos cursos aquí en el descriptor. La Biblia comentada con Rodrigo Silva tiene una nueva clase cada semana los miércoles, e Historia del Pueblo de Dios son 15 episodios grabados en Israel y Jordania, contando la historia de los patriarcas de una manera que te sorprenderá, ¿verdad? In loco. Bueno, vayamos al texto. Esto es lo que me llama la atención. Está en el libro de los jueces, capítulo 19. El capítulo 19 es muy largo, tiene 30 versículos. Así que no voy a leeros todo el texto. Voy a leer una parte y resumir más o menos lo que pasó, ¿vale? Vamos allá. La Biblia lo dice así. Jueces capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, cuando esta frase se dice aquí en el libro de los jueces, de hecho, se repite varias veces, a veces incluso de una manera ligeramente peyorativa, ¿sabes? Peyorativa, ¿sabes? También en el capítulo 18. En aquellos días no había rey sobre Israel, y la tribu de los danitas buscaba uno cuando vamos a otros pasajes también. Y en ese tiempo no había rey en Israel y todos hacían lo que querían. Parece que este pasaje fue escrito en la época de la monarquía, y alguien que incluso estaba a favor de la monarquía habló de este período premonárquico como una época de anarquía en Israel, lo cual no era del todo cierto, porque tenían jueces. La anarquía no surgió por la ausencia de un rey, sino porque no obedecieron, no tomaron en serio a esos jueces que Dios levantó. ¿Es eso cierto? No estoy diciendo que el autor bíblico se equivocara. Estoy diciendo que aunque el autor esté inspirado por un Dios profético, puede poner su propio tono en su escrito. Dios simplemente no permite que la humanidad del escritor bíblico se interponga en el camino de la verdad, el mensaje que Dios quiere transmitir, pero escribirá según su experiencia. Por ejemplo, un autor bíblico o un escritor bíblico tan culto y erudito como Pablo, lógicamente escribirá de una manera mucho más profunda de lo que lo harían Pedro o Juan. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esos evangelistas que son mucho más simples, Juan Marcos, por ejemplo, que tiene un evangelio que se ve por la forma en que escribe, es hasta infantil. No tenía la erudición de un Salomón que escribió Proverbios, que escribió Eclesiastés. Así que Dios habla con acento humano, y cada profeta, cada autor bíblico inspirado, tiene su propia manera de expresarlo. Este en particular vio la época de la monarquía y dijo que sí.
que en aquellos días era un desastre, que no tenían rey. Había jueces, pero él dijo que en ese tiempo no había rey sobre Israel. Así que considero que el libro de los jueces puede haber sido escrito en la época de la monarquía, después de Saúl y David, tal vez hasta Salomón, porque después de eso, también, la monarquía en Israel comenzó a ir cuesta abajo. Era un desastre. Y los que escribimos esto, lo hacemos con un aire de triunfo sobre la monarquía. Así que puede haber sido allí, entre David y Salomón, que esto fue escrito. Bueno, siguiendo, el texto dice, había un hombre levita, de la tribu de Leví, trabajando en el santuario, que, vagando por la región montañosa de Efraín, tomó para sí una concubina de Belén. Las concubinas, para que lo entiendas, eran una especie de esposa secundaria. En una época en la que se toleraba la poligamia, en la que un hombre se casaba con varias mujeres a la vez y tenía hijos con todas ellas, también había concubinas. Una concubina podía ser incluso la criada de una de las mujeres. Era la mujer que tenía relaciones con el amo, hacía vida marital con él, pero no tenía estado civil o el estatus de esposa. Era una concubina. Y tomó a esta concubina, que era de Belén de Judá. Hasta ahí, todo bien. Pero ella se enojó con él y lo dejó y volvió a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció unos 4 meses. Esta expresión de que se enojó con él, batsena o batsené, este verbo saná es el verbo prostituirse. Literalmente, en hebreo, dice que ella se prostituyó con él. Entonces, ¿por qué traducir que se enfadó con él? Porque aquí los traductores tienen una duda. Si ella se prostituyó con él, como dice en hebreo, ¿sería literal o una expresión idiomática? Oh, ya sabes cuando dices nuestra madre, pero ella era un perro con él era un perro con ella. Cuando lo dices así, no quieres decir que ella se convirtió en un animal y él también, ¿verdad? No, un mestizo. Significa que el papel que ella jugó con él fue de traición. Lo mismo, el papel que él jugó con ella fue de traición. Por eso usamos la expresión idiomática él era muy perro con ella. En hebreo, ella hizo de prostituta con él, así que no sabemos hasta qué punto ella realmente lo engañó. O simplemente se enfadó con él y le dejó. Ella se fue y él se sintió traicionado. Lo curioso es que en estas situaciones, cuando había una verdadera traición, un abandono, la mujer podía ser lapidada, pero por alguna razón, aquel hombre no lo hizo. Fue tras la mujer que se había refugiado en la casa de su padre. Ella llevaba allí unos 4 meses. Entonces, su marido, llevando consigo a su criado y a 2 burros, fue tras ella para tratar de convencerla. Que volviera con él, ¿no? Ahora, para resumir un poco la lectura aquí, voy a saltar algunos versículos solo para contarles lo que sucedió. La Biblia dice que cuando él llegó a la casa del padre de aquella concubina, ella estaba un poco asustada, pero él llegó allí y su suegro lo trató muy bien de hecho. Y al día siguiente, cuando estaba a punto de irse, su suegro le dijo, no, quédate aquí conmigo un día más, no te irás. ¿No conoces esa frase que dicen mucho en Minas? No, no te vas, eres muy bueno allí, quédate un poco más, mañana te irás, y ven al día siguiente, quédate otra noche. Esto es muy característico de Mineiro y también de la gente de Oriente Medio. Y su suegro se avergüenza. Quédate otra noche conmigo. No, estás muy bien aquí. Quédate una vez más. Y se quedó, hasta que un día dijo, no, suegro, ahora sí que me voy. Entonces su suegro dijo, pero mira, va a oscurecer pronto, va a oscurecer, el camino es peligroso. Es un detalle curioso, el camino es peligroso. Pero el hombre dijo, no, es peligroso, pero voy de todos modos, sé lo que hago. Así que se puso en camino, con su criado y su concubina. Pero cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, que se llama la ciudad de Jebús. Aquí Jebús o Jerusalén es la misma ciudad. Pero en aquel tiempo, Jerusalén aún no estaba en manos de los israelitas, todavía estaba en manos de los jebuseos, por eso se llamaba Jebús. Era una ciudad pagana. Entonces, el siervo mismo se oscureció y dijo, durmamos aquí en Jebús y partiremos mañana temprano. Él dijo, no, no me quedaré en esta ciudad pagana. Vayamos más lejos, a Jebús, que es una ciudad israelita, y allí estaremos más seguros. Bien, entonces, viajaron a Jeba. Cuando llegaron a Jeba, hubo una nota extraña. Nadie les dio alojamiento. Nadie.
y como nadie les dio alojamiento, tuvieron que pasar la noche en la plaza del pueblo. Y cuando estaban allí en la plaza tratando de reunirse, dicen, la Biblia dice que un anciano volvía de su trabajo en el campo. Era de la región montañosa de Efraín, pero vivía en Gebea. Los demás habitantes del lugar eran benjamitas. Cuando el anciano levantó la vista y vio al viajero en la plaza del pueblo, le preguntó, ¿A dónde vas? ¿De dónde venís? El levita respondió, vamos de Belén a ayudar en la región montañosa de Efraín. Esto es algo interesante. Cuando dice que el anciano era de Efraín, él preguntó, ¿de dónde eran ustedes también de Efraín? ¿Por qué? Porque en el antiguo Oriente, de hecho, no solo en el antiguo Oriente, incluso hoy en día, una de las cosas que los pueblos orientales, especialmente los del desierto, descendientes de tribus nómadas o seminómadas, siempre están obligados a citar de memoria, a memorizar los nombres de varios antepasados. Lo comprobé personalmente en Sudán. Recuerdo a un beduino con el que estuve allí. Era analfabeto, ni siquiera sabía el nombre del presidente de Sudán en aquel momento. Imagínate, pero podía nombrar a unos 30 de sus antepasados de memoria. Y entonces aprendí por qué. Cuando te encuentras en un desierto, por ejemplo, saber varios nombres de tus antepasados es un salvavidas para ti, porque si alguien te encuentra, te harán dos preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Y quién es tu padre? Entonces dices, vengo de tal o cual pueblo, soy hijo de fulano de tal, que es nieto de Beltrán. ¿Y quién más hay? Beltrán y así. Repasas toda la genealogía, hasta donde tú sabes, y mientras vas diciendo el nombre de tu pueblo, de dónde vienes y quiénes son tus antepasados, la otra persona también empieza a decir los nombres de sus antepasados. O piensa el nombre de sus antepasados. Si allí, en un momento dado, mencionas un nombre que es pariente, amigo o benefactor de uno de sus antepasados, estás acabado, porque te tratará como a un hijo, te protegerá. En cambio, si mencionas el nombre de alguien que es enemigo de su familia, podría hacerte cualquier cosa. Ahora bien, si tienes a alguien que es del mismo pueblo o a un pariente, estás perdido. Entonces comenzó a hablar, tal vez, el nombre de sus antepasados, y cuando dijo que era de Benjamín, de las montañas de Efraín, ese señor también era de las montañas de Efraín. Así que, vamos, estamos medio emparentados. Te voy a ayudar según la práctica de la que te hablé, de la que fui testigo en el desierto hasta el día de hoy. Y aquel hombre dijo, mira, no te quedes en la ciudad. No te quedes aquí en el centro de la ciudad, es peligroso. Sabes cuando vas a un lugar donde la gente dice, mira, no vayas aquí, es peligroso. Recuerdo una vez, yo estaba en un país, no voy a decir cuál por razones éticas, y era un país muy peligroso. Y recuerdo que había un grupo terrorista cerca de ese país. No es Israel, ¿ves? No te preocupes. Y cuando nos alojamos en el hotel, recuerdo que el propio gerente, cuando me registré, el propio gerente me dijo, mira, no salgas a la calle aquí. Es demasiado peligroso. Y yo quería dar un paseo solo iba a quedarme esa noche en la capital, luego iría al campo, solo he estado una vez en este país. Entonces dije, pero yo no saldría. Y entonces un amigo me mandó un mensaje, no salgas, porque este país es muy peligroso por el terrorismo, ves cadáveres por la calle, gente muerta por la calle. Así que a veces la gente te avisa. Y también me dijo, no, vamos a mi casa, no te quedes aquí en la plaza. Cuando llegaron a la casa de aquel anciano, varios otros ciudadanos de aquel pueblo se llenaron de una gran angustia, de una gran rabia. Aquí incluso en mi traducción dice que los hombres de esa ciudad, hombres malvados, pero también fueron llamados los hijos de Belial, que es una expresión en hebreo para la peor clase de maldad que alguien podría practicar. Rodearon aquella casa y empezaron a gritar al hombre de la casa, manda a este forastero aquí para que podamos abusar sexualmente de él. Y el hombre de la casa dijo, no, tengo aquí una hija virgen. Tengo una hija virgen y su concubina. Abusar de ellos, que ya es una situación completamente fuera de lo común para nosotros. Situación para nosotros. Y entonces esos hombres dijeron, no, lo queremos, lo queremos. Y ese el levita, la Biblia dice
que empujó a su concubina fuera. Aquí dice en el versículo 25, así que esos hombres no le hicieron caso. Así que el levita tomó a su concubina. Esa expresión tomó en el hebreo. Es como si fuera a tomarla por la fuerza y empujarla fuera, ¿sabes? La entregó y la echó fuera y cerró la puerta. La puerta. Los hombres de aquel pueblo la forzaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Cuando amaneció, la abandonaron. Imagina la situación de esa mujer. Por cierto, no sé, como te decía, el texto es dudoso cuando dice que ella, si realmente le engañó o si realmente le abandonó. Pero viendo cómo la trataba, ya veo buenas razones para que ella lo haya abandonado. Imagina a un hombre que tenga las agallas de hacer eso. La echó, al principio parecía tener la maleta, fue tras ella, se fue a casa de su padre. Pero cuando llegó el momento, ¿viste lo que hizo para quitarse su piel, para quitarse la piel? La empujó y dejó que la violaran toda la noche. Al día siguiente debía de estar toda magullada. ¿Y a dónde fue? A la casa donde se hospedaba ese hombre y cerró la puerta de un portazo. Y la Biblia dice que al amanecer la mujer fue y llamó a la puerta de la casa del hombre donde se alojaba su amo. Y se quedó allí hasta que amaneció. Por la mañana, cuando su amo se levantó y abrió la puerta de la casa para continuar su viaje, he aquí que su concubina yacía en la puerta con las manos en el umbral. Y él le dijo, levántate, vamos. Me río aquí porque es risa nerviosa. Imagina la falta de piedad. No se ocupó de ella. Si lo hubiera hecho, no habría suavizado su carácter para mí, porque fue un cobarde y empujó a la mujer y se salió con la suya. Pero para empeorar este acto atroz, ni siquiera se ocupó de ella. Dijo, levántate y vámonos. Su acto de cobardía hacia ella fue el mismo que un video que me mostraron el otro día. De una cámara de seguridad en un pub. Todo el mundo estaba comiendo allí. Cuando el portero llegó a la barra, el tipo se levantó, dejó sola a la mujer y se fue. Entonces la gente comentó, aquí vemos realmente dónde está el honor y el carácter de un hombre. Dejó a la mujer sola en la mesa y se fue. Y la dejó sola con los ladrones allí. El ladrón entró. Mientras estaba de espaldas, el hombre se levantó y se fue. Dejó a la mujer sola. Así que hay muchos cobardes por ahí. Desgraciadamente los hay. Muchos cobardes. ¿Sabes que en la historia del Titanic hubo un hombre que se salvó vistiéndose de mujer con el fin de subir al barco de las mujeres? Así que hay muchos casos de cobardía en la historia. Y la cobardía empeora cuando se mezcla con inhumanidad, con impiedad. Pero dice que cuando dijo, levántate, me voy, no hubo respuesta. Así que el hombre subió a su burro y se fue a casa. Me imagino que, como la mujer estaba tan malherida, cuando él le dijo, levántate, que me voy, debió de desmayarse. Recogió su cuerpo inerte y lo subió al burro. Burro. Pero hasta que llegó a su casa, mientras tanto la mujer murió. Por supuesto que la mujer murió. Y cuando ella murió, aquí viene la parte más impactante de la Biblia. Cuando ella murió, la Biblia dice que él hizo lo siguiente. Cuando llegó a casa, tomó un cuchillo, cortó el cuerpo de la concubina en 12 pedazos, y envió los pedazos a todas las regiones de la tierra de Israel. Todos los que vieron esto dijeron, nunca se ha hecho tal cosa, ni se ha visto nada igual desde el día en que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Pensad en ello, discutidlo entre vosotros y decid lo que conviene hacer. El capítulo 20 continúa con el desenlace de esta tragedia. Hubo una terrible guerra civil, en la que todas las tribus se levantaron para atacar a la tribu de Benjamín, porque los jefes de la tribu de Benjamín no querían entregar a los asesinos de la concubina, los hombres que habían violado a la mujer. Por otra parte, todos los que estaban a favor del levita, especialmente los de la tribu de Efraín, querían vengarse. Fue una carnicería que casi acaba borrando del mapa a una de las tribus. Y lo curioso es que aquellos hombres deberían haber estado contentos y celebrándolo hasta que alguien dijo, escrito, ¿qué estáis celebrando? ¿Que un hermano está matando a otro hermano? No, pero es venganza, pero están vengando a todos. Hermanos, decían algunos,
Wow, pero esta historia es terrible en la Biblia. Para mí la Biblia no puede ser un libro sagrado que contenga esta historia. Para empezar, eso es lo que denota para mí el carácter histórico y realista de la Biblia, porque no muestra una historia inventada, bonita, muestra las virtudes, pero también muestra los vicios, los defectos, muestra los altibajos, no ocultó el adulterio ni el asesinato que ordenó, en absoluto. La Biblia habla del triunfo, pero también del lado podrido. Y aquí, en ningún momento del texto, hay un respaldo bíblico a lo sucedido. Solo hay una descripción de lo ocurrido. Y es interesante que el capítulo 21 de Jueces, que es el último capítulo del libro, termina una vez más con esa nota que te mencioné antes. En aquellos días no había rey en Israel. Todos hacían lo que les parecía correcto. En otras palabras, el pueblo no tenía gobierno, estaban en un lío. Usted sabe que... Alguien podría preguntar, pero solo el asesinato de esa mujer provocó toda una guerra civil en el país. Sí, eso es normal. No tienes que ir muy lejos. Basta con estudiar la historia de la Primera Guerra Mundial. Cuando el archiduque del imperio que mezclaba Austria y Hungría, parece que Rumanía también, es decir, Ferdinand, terminó siendo asesinado. Y debido a su asesinato, la Primera Guerra Mundial comenzó, creo que fue en agosto de 1914. Y el resultado de la Primera Guerra Mundial fue terrible, terrible. Millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. He visto algunas películas de guerra aquí a veces, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y gente, fue terrible. Esas tropas de allí, hombres jóvenes que perdieron la vida, que ni siquiera sabían por qué estaban luchando, y la historia de la Primera Guerra Mundial comenzó con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand. Un hombre murió, y debido a su muerte, millones perdieron la vida. Es extraño, pero así funciona la historia. También me recuerda a Shakespeare, que con una filosofía muy perspicaz de la historia, Shakespeare se dio cuenta de esto y, en su libro Romeo y Julieta, lo muestra aquí en forma de cuento, porque el libro comienza precisamente esa pelea en la que participan Mercucio, Romeo. El amigo allí, ya sabes, el libro comienza con la muerte de uno de los jóvenes y la dama es una Capuleta. Ella viene, y cuando ve allí a su hijo muerto, que era el hermano de Julieta, empieza a gritar, quiero justicia, quiero justicia, quiero justicia. Llaman al príncipe de la ciudad, y la primera escena allí, el primer cuadro, el primer acto, eso es lo que dice el acto, de Romeo y Julieta, porque Shakespeare escribe todo con las líneas, todo como si fueran los actos reales del teatro. Comienza con esta escena. El príncipe de la ciudad escuchando a Lady Capuleto con la mano en el puño gritando, quiero justicia, quiero justicia, quiero justicia. Después se desarrolla toda la historia. Y al final Shakespeare, con tremenda brillantez, acaba con Romeo y Julieta, también muertos, porque ya sabes, querían casarse en secreto. Luego se tendieron una trampa y Julieta toma una droga que, en realidad, solo duerme para fingir que está muerta. Y Romeo no es avisado a tiempo, cree que ella está muerta de verdad, se la toma y se suicida. Entonces ella también se suicida y... Volvemos a la escena. La dama Capuleto, la familia Montesco, el príncipe y, al igual que en el primer acto, tenías los cuerpos de los jóvenes allí y a la señora Capuleto clamando justicia. En el último acto, tienes de nuevo los cuerpos de los jóvenes muertos. Y todo el mundo en silencio. Y cuando el príncipe habla por primera vez, dice, mirad, señora Capuleto, señor Montesco, se han pasado toda esta trama clamando por justicia, justicia, derecho. Y ahora, mirad el suelo. El amor nos ha castigado a todos. En otras palabras, no te estoy diciendo que tengas la sangre de una cucaracha, pero a veces la búsqueda de justicia, de venganza, puede tomar tales proporciones que un acto aislado, un asesinato aislado,
Puede convertirse en millones de asesinatos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, o miles de asesinatos, como ocurrió aquí a causa de esa tragedia. Lo que le hizo a la concubina no estuvo bien, pero a causa de esa violencia se promovió una violencia aún mayor, donde casi una tribu entera fue diezmada por lo que algunas personas hicieron. Así que la Biblia es muy realista al contar esta historia tal y como sucedió. Y es interesante que el autor utiliza una característica de la literatura judía antigua que llamamos midrash, que es cuando se mezclan dos historias en la descripción. No significa que sea mentira, es solo una comparación, una forma de comparar. Por ejemplo, es como si yo contara la historia de Brasilia con Juscelino Kubitschek y parodiándola recordara a Nerón con Roma. ¿Comprende? Porque Nerón también acabó perdiendo Roma y Juscelino perdió después Brasilia. ¿Puedo hacer esa comparación? Nerón, Roma, Juscelino Kubitschek y Brasilia. Y si cuento la historia de Brasilia ilustrando la historia de la ciudad de Roma, no estoy mintiendo. Solo estoy haciendo una comparación de cosas que pueden suceder. Puedes comparar la época de Vargas con otra época, con una situación actual. No, no hay nada que te detenga. Puedes hacer estas comparaciones. De hecho, siempre lo hacemos. Mira qué interesante. Esto pasó en el pasado y lo estamos viendo en el futuro. Incluso los filósofos de la historia, que creen que la historia es algo cíclico, porque muchas cosas se repiten. ¿Y cuál es la historia que toma como base aquí? La historia de Sodoma, que era muy similar. ¿Recuerdas que Lot vivía en Sodoma? Los ángeles vinieron a anunciar la destrucción de la ciudad. Los ciudadanos de Sodoma rodearon a esos hombres que también estaban en la plaza, al igual que el levita. Esos hombres fueron llevados a la casa de Lot. Los otros rodearon la casa queriendo abusar de los ángeles. Lot ofrece a sus hijas. Así que la historia es muy parecida. ¿Qué quiere decirnos aquí el escritor del libro de los jueces? Que desafortunadamente los hebreos se estaban adhiriendo tanto a las prácticas paganas que se estaban volviendo como Sodoma, y no se daban cuenta. El profeta Ezequiel se dará cuenta de esto mucho tiempo después, en el capítulo 16. Ezequiel en el capítulo 16, a partir del versículo 49, empiezan a hablar de la condena de Jerusalén. Y en el versículo 49 dice, He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran orgullosas, tenían abundancia de pan, prosperidad y tranquilidad, y nunca apoyaron a los pobres y necesitados. Eran arrogantes y cometieron abominaciones ante mí. Aquí el profeta Ezequiel llama a Jerusalén como hermana de Sodoma, lo que significa que va por los mismos caminos. Esto recuerda la historia de la concubina aquí en Jueces. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de la historia es muy sencilla. Cuando el pueblo de Dios pierde su propósito, su meta, su misión divinamente encomendada, y comienza a seguir costumbres paganas, lo que sucede afuera sucederá doblemente aquí adentro. Se duplica, porque aquí es donde no debía suceder. El diablo ya está actuando fuera del pueblo de Dios. Solo que está más interesado en destruir al pueblo de Dios, porque los demás ya son suyos, ya le han entregado su vida. ¿Es eso cierto? El diablo no trabajará tanto para causar problemas en un grupo terrorista, pero para causar confusión en la iglesia. Y si la iglesia se adhiere a los caminos del mundo, la violencia dentro de la iglesia podría ser peor que la del grupo terrorista, y explicaré por qué. Porque el grupo terrorista, al menos dicen que son terroristas, ponen la bomba, la hacen explotar y dicen, el grupo Boko Haram hizo esto, advierte. Como la iglesia tiene una falsa apariencia de piedad cuando está en apostasía, se camufla la violencia. Especialmente la violencia contra las mujeres, los menores y los niños. Se camufla. Así que el mensaje final que me deja esta historia de la concubina es precisamente ese. Debemos tener cuidado de no seguir el camino del mundo, porque si lo hacemos, lo que es malo fuera será el doble de malo aquí dentro.
Vivimos en una época en la que se predica mucho que no debemos cambiar a nadie de opinión. No deberíamos cambiar la mentalidad de nadie, dejar que cada uno sea como es, que cada uno sea lo que quiera. Estoy de acuerdo en que hasta cierto punto debemos ser tolerantes, respetuosos con las opiniones de los demás. Lo digo directamente en Internet. No me cuesta hablar con gente que piensa diferente a mí. Pero este respeto tiene un límite muy sutil. No puedo dejar que este respeto por lo diferente se convierta en letra A. Cobardía por mi parte. En llamando a pecado por su nombre. La Biblia dice que cuando ves a los malvados haciendo algo malo y no intentas apartarlos de su camino, serás cómplice con ellos en su perdición. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Mantente callado por comodidad, por corrección política, para no meterte en problemas. Y callando, empiezo a seguir cada vez más la dirección del mundo. Y la violencia, que hoy creo que solo está ahí fuera, ocurrirá aquí de una forma mucho peor. Mucho peor. ¿Has entendido la trágica historia de la concubina? ¿Entiendes lo que la Biblia dice aquí? Y esta historia, su tragedia, no es solo con el episodio de la concubina, es con la mayor violencia que ella generó. ¿Con qué intención? Para vengar la violencia anterior. En otras palabras, cuando uso la venganza para resolver una injusticia, la mayoría de las veces cometo una injusticia aún mayor. Si uso la venganza para resolver el problema de los hombres que abusaron de las mujeres, a través de la venganza, termino promoviendo una masacre, donde la víctima no será solo una concubina, sino miles de jóvenes que ni siquiera sabían por qué, pero que lucharán por esta guerra. Empecé, en nombre de la ley, en nombre de la justicia, en nombre de la venganza. Piensen en ello. Salud y que la gracia de Dios esté contigo. Adiós.